Hoy me acompaña Tatiana Vargas Sabogal. Nos va a narrar el rescate de su alma después de 3 batallas contra el cáncer. Yo diría que desde los 21 años en adelante, para mí fue el descubrimiento de todas las cosas de nueva era. A los 23 años yo me enfermo por primera vez de cáncer en el coxis. Y creo que eso realmente el peligro grande de las prácticas de la nueva era, que siempre hay un engaño y detrás de cada práctica hay algo escondido. Un saludo muy afectuoso a toda nuestra audiencia de Soy Jesús, estoy vivo. Este espacio que está destinado a llevar los testimonios de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, periodista, escritora, biógrafa, autora del libro que lleva el mismo nombre, Soy Jesús, estoy vivo, donde narro 100 milagros de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Algunos de los milagros no están allí, como este que les traigo hoy, este testimonio de vida que es realmente impactante. Por eso te doy una bienvenida, Tati, para toda mi audiencia. Hoy me acompaña Tatiana Vargas Sabogal. Tati, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación, Marcelita. Un gusto también de saludar a toda la audiencia de Soy Jesús, estoy vivo. Bueno, entonces vamos a empezar antes de la entrevista con nuestra oración, que es nuestro seguro contra todo riesgo. Entonces, por favor, quiero que tú nos acompañes con esta oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Tati. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la razón por la cual Tatiana, que con cariño le digo Tati porque es mi colega, mi compañera de universidad y mi amiga. Para mí, pues como les digo, es un gusto tenerla acá. Y una de las razones poderosas es porque ella acaba de editar un libro muy bonito donde nos va a narrar el rescate de su alma. Después de sobrevivir 3 batallas contra el cáncer. Pero no me quiero adelantar. Este libro ya prácticamente ya está disponible para que todos los detalles de este testimonio los lean allí en este libro tan hermoso, y de verdad que es un bálsamo para el alma esta obra literaria escrita por ella misma. Bueno, Tati, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu infancia. ¿Quién es Tatiana? ¿En dónde naciste? ¿Y cómo fue ese entorno familiar en tu infancia, Tati? Bueno, yo nací en Bogotá, me crié con mi madre y con su familia, o sea, con mi familia materna. Crecí entre mis tíos, mi abuelita. Fueron los años, digamos, más curiosos de mi vida, porque tenía esa figura de mi abuelita que era un ser muy especial. Y creo que llegué inclusive hasta a quererla más a ella que a mi propia mamá. Mi mamá era una maestra, trabajaba, estaba pues también haciendo sus estudios universitarios y eso. Entonces mi entorno era mi abuelita y mis tíos.
La infancia la recuerdo como unos años maravillosos, donde yo era la consentida de la casa, era la única niña, entonces crecí rodeada del amor de mis tíos y de sus consentimientos y bueno, hasta un poquito malcriada me volví. Ok. Ya dentro del colegio, ya entró muy niña al colegio, de 4 años, y pues porque en mi casa había mucho estímulo, mis tías maestras, mi abuelita pues también muy pedagoga con todo lo que hacía, mi mamá también, entonces yo, bueno, ya sabía leer a los 5 años, yo ya estaba en segundo, y, y bueno, mi primaria transcurre en un colegio eh, adventista. No por todos los años de la primaria, pero sí más o menos de séptimo, perdón, de como de tercero a cuarto, segundo, tercero, cuarto, hice en el colegio adventista. Mi abuelita siempre pues me impartió una enseñanza católica y yo me sabía las oraciones católicas y mi madre me dice, mira, vas a estudiar en un colegio que no es de nuestra religión, pero eso no quiere decir que pues sea un mal colegio. Es un muy buen colegio, tiene muy buenos profesores, pero ya te van a enseñar seguramente la religión a manera de ellos. Ese colegio adventista, pues claro, ahí yo recibo formación en Biblia, yo me sabía los versículos de la Biblia, mejor dicho, me volví la experta en Biblia, les daba sopa y seco en mi casa. ¿Quién era la esposa de Abraham? ¿Quién era la esposa de Moisés? Y aprendí muchos cantos también adventistas. Obviamente, pues ellos sabían que yo era católica, pero pues no me venían mal esas enseñanzas y nunca, digamos que me sentí que me dirigieran hacia esa religión. Antes creo pues que aprendía muchos cantos porque desde niña me encantaba la música y desde niña he cantado, entonces yo llegaba a mi casa, ponía mis muñecas, soy hija única, ponía mis muñecas y les empezaba a enseñar los cantos y bueno, siempre he tenido también esa inclinación por la docencia desde niño. Entonces, bueno, digamos que en lo espiritual había recibido como esa información, sobre todo ellos hacen mucho estudio bíblico y eso. Si me preguntaras en este momento, yo ya no me acuerdo mucho, pero recuerdo sí que un salmo que llegó a mi mente desde niña fue el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y bueno, pasan esos años, yo entro después a un colegio católico con las hermanas de la sabiduría, ellas son muy fortianas, hago mi quinto de primaria en ese colegio y ya todo el bachillerato con ellas. Siempre me encantaba la imagen de la Virgen de niña, una imagen inmensa que tenían en la capillita del colegio. Yo por allá a veces me iba y entonces la miraba así, me parecía que era tan hermosa y yo le hablaba como desde el corazón, como que, ay, de verdad que tú eres mi mamá. Y bueno, en mi corazón de niña siempre albergué como un cariño hacia la Virgen María. Para ese entonces yo ya tendría que 10 años, 11 años, 12 años, digamos que las monjitas eran muy lindas, yo las veía como bonitas, como lindas, como personas bonitas. Hay personas que tienen recuerdos de las monjas como que eran así, bravas. Yo escucho a veces amigas que dicen, uy, no, yo estudié en colegio de monjas, pero eran bravas. No, mis hermanitas eran muy queridas, desde la directora en adelante, muy dulces. Entonces yo empecé a sentir como esa inclinación también de que quería ser monjita. Ah, sí. Y te estoy hablando de 11, 12, 13 años. Entonces le dije, mamá, yo quiero ser monja. Y me dice mi mamá, ay, no, Tati, no, la vida de las monjitas es muy dura. Ellas aparentemente están muy bien, pero ellas tienen muchos problemas entre ellas, vivir en comunidad no es fácil, o sea, tú estás muy chiquita todavía para mirar esas cosas, pero lo que yo te puedo contar es eso. ¿Por qué me contó eso? Porque mi madre vivió con monjas. Mi madre, su primer trabajo fue en Agua de Dios, con las semanas de la presentación y con leprosas. Entonces ella había vivido en comunidad con las hermanas y sabía que pues había cosas, ¿no?, difíciles de manejar. Bueno, hasta ahí tuve inclinaciones de ser monjita. Me encantaba la clase de catequesis, era muy amiga de la hermana, y la hermana, claro, ella decía, ay, qué bueno que fueras un día monjita, tal. Eso me duró como hasta los 13 años, digamos. ¿Por qué? Porque pues yo ya empiezo uno como que a esa edad, yo no sé por qué,
empieza como a ver otras cosas, a que le gustan los muchachos, y entonces ya uno va perdiendo como esas otras aspiraciones espirituales. Ujú. Y claro, abrir el mundo del amor, digámoslo, del amor infantil, juvenil. Entonces ya yo encuentro, también estoy en esa época estudiando en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Yo estaba ya estudiando desde los 10 años, entonces ya veo allá que hay muchachos, hay chicos, en mi colegio era femenino. Entonces, bueno, eso como que ya me hizo perder las ilusiones de la espiritualidad. Espiritual. Empiezo ya, digamos, como una vida de adolescente en la cual yo pues no tengo mayores conflictos, digamos, en mi casa, ni con mi mamá, ni con salidas y eso, porque mi madre siempre fue una persona muy cercana, me hablaba mucho, me decía que había que saber escoger las amistades. Ella se acercó mucho a mí, o nos acercamos las dos, o sea, yo me desprendí un poco de mi abuelita, como hacia los 8 o 10 años, entre 8 y 10 años, porque mi abuelita se va ya de Bogotá y entonces yo quedo sola con mi mamá. Entonces ahí fue como que empezamos a establecer más lazos más fuertes entre las dos. Y bueno, pasa el tiempo, tengo mi primer noviecito. Bueno, como que en esa edad de los 13 años, un primer novio así como muy inocente, todo. Pasamos a los, que digo, yo me gradué a los 15 años del colegio, como te digo, de las hermanas de la sabiduría. Y creo que uno de mis mayores tesoros o que descubrí en esa época de la adolescencia es que podía cantar, que lo podía hacer, que aprendí música. Y para mí eso empieza a ser algo supremamente importante en mi vida, la música, el canto. Entonces me veo vinculada, a ver, no me por invitación, más bien de una amiga que estudia conmigo, me dicen, hay un grupo de muchachos en el colegio Juan del Río y necesitan chicas para un coro. Eso era en la parroquia del 20 de julio, del Divino Niño Jesús. Y entonces, ¿quién dice, estoy lista? Claro, vámonos para el coro. En ese coro pues ya también había solo chicos, porque como era colegio también masculino, entonces pues no tenían chicas. Llegamos nosotros dos allá y pues esa fue otra experiencia ya pues mucho más cercana, no solo a Dios, porque llegamos a un coro que era dirigido por un sacerdote que había venido de los Estados Unidos, estaba recién llegado, él había trabajado en Puerto Rico, se había formado fuera del país y traía ideas grandes de hacer teatro musical católico, de hacer un coro con música pues un poco más moderna, o sea, traía unas ideas modernistas, digamos, ¿no? Más Y revolucionarias. más revolucionario. Entonces empieza ahí mi trasegar en ese foro, en ese grupo que fue también determinante en mi vida. ¿Por qué? Porque el sacerdote empieza a descubrir los talentos que tenemos cada uno. Y a mí me pone como lectora, me lleva inclusive a hacer grabaciones en esa época en los estudios de Radio Sutatensa, a hacer grabaciones. Él hacía como los audiolibros que hoy conocemos, que en esa época pues eso era muy novedoso, contando la vida de Laura Montoya, de, Wow. De todos los bueno, santos, pues. de los santos niños, de esta niña Cuña, bueno. Y entonces, pues claro, yo descubro ahí también ese camino en la locución, en que era buena para eso, él me guía, él me enseña. A Rubén, mi esposo, que también lo conocí en ese grupo, entonces le dice, tú eres buenísimo para cantar, para componer. Entonces, él a cada uno nos ve un talento, nos ve una cualidad y nos va encaminando por ahí. Tanto así que cuando yo pues termino el bachillerato, decido que mi carrera va a ser comunicación social y periodismo. Entonces entro a la universidad a los 15 años, pues claro. Perdóname, Tati, te hago aquí, voy a interrumpirte aquí un momentico porque en tu libro tú nos cuentas algo. Aquí no vamos a contar todo lo que dice el libro, vamos a darles unos tipsitos porque la idea es que ustedes descubran toda la historia en detalles en el libro.
pero tú narras algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que desde que eras pequeñita tenías como cierta inclinación por, como por cosas un poco como esotéricas, como del más allá, ¿sí? Y te Sí, llamaba la atención, había alguien que vivía como una inquilina o alguien que vivía cerca, y leía las cartas y a ti eso te llamó la atención. Cuéntanos un poquito de eso. yo desde niña muy curiosa, he sido muy curiosa. Creo que como crecí entre adultos, para mí era un mundo como inaccesible, ¿no? Como que, ¿qué estarán haciendo? Entonces, mi abuelita, ella también era una mujer muy, tenía muchas historias, y ella también era muy dada a todo lo espiritual, lo extraño, los fantasmas y eso, y nos contaba muchas historias. Yo vivía fascinada con los cuentos de ella porque en vez de darme miedo, yo quería era oír más y más y más. Y ella siempre me enseñó a los que hay que tenerle miedo es a los vivos, no a los muertos, ella me decía. Entonces, pues porque yo crecí con esa idea de que lo espiritual no era malo. ¿Mm? Estaba bien escuchar esas historias y tal. Y cada cosita que yo veía así como medio extraña, pues yo me iba detrás a investigar qué era. Entonces, en mi casa llegó a vivir una señora, una maestra que necesitaba una habitación. Entonces mi madre, pues como ya vivíamos sola las dos, le dijo, yo te la alquilo. Ella llegó allá, pero yo veía que a veces llegaban otras amigas de ella, se encerraban en la habitación. Yo decía, ¿y estas qué hacen? Entonces yo ponía orejas así en la puerta y no escuchaban nada. Pues un día me encaramé como un buffet, le decíamos antes buffet, ¿no? A ese mueble que había en el comedor. Me encaramé allá, había un postigo pequeño, y entonces desde allá alcancé a ver que estaban en la cama y que ponían las cartas, las del naipe. Yo dije, hasta lo que están haciendo es leer las cartas. Pues claro, yo solamente vi, pero no, pues no escuchaba nada ni nada. Además me daba miedo caerme y que me pillaran. Entonces, bueno, me bajé de allá. ¿Cuántos años Y tenías? creo que tendría por ahí unos 10 años, yo creo, sí, 10, 11 años. Y entonces, pues claro, era algo pues curioso para mí. Entonces yo indagaba mucho, pero ya en eso sí me da como pena decirle a ella porque pues se iba a dar cuenta que yo pues Había chismoseado. la había espiado. Entonces, y éramos muy buenas amigas. Ella era una señora ya pues mayor, o sea, un poco más de la edad de mi mamá incluso. La cosa se quedó ahí. Yo no le conté a mi mamá, obviamente, pues porque me iban a pillar, pero sí le conté a la señora que me cuidaba, que es Mariela. Yo le dije, Mariela, ya están leyendo las cartas. Ay, Tatianita, no se pongas a mirar lo que no le conviene, lo que no le importa. Y yo decía, no, pero es que ¿por qué se esconden? Y no sé qué, bueno. Eso me causaba curiosidad, sí, siempre me causó curiosidad. Entonces, bueno, volviendo a la cronología de mi vida. Entro a la universidad, mis abuelitos se devuelven a vivir a Bogotá cuando yo tenía ya 16 o 16 años, 17, entre los 16 y 17, se regresan a vivir a Bogotá, y en el trasteo yo me encuentro precisamente el libro del naipe, de las cartas. Aprende a leer las cartas. Y dentro del libro estaba la baraja del naipe español. ¡Ay! ¿Quién dijo miedo que me pongo yo a leer ese libro? Pues qué fascinación. ¡Ay! Voy a aprender a leer las cartas, no sé qué. Me pongo a leer el libro y tenía el naipe. Entonces empecé a decir, claro, esto es esto. Entonces las copas, sí, las espadas, tal. ¿Y quiénes iban a ser mis primeras clientas? Pues mis amigos, que eran mis compañeros de la universidad. Entonces en la universidad, que es la Universidad de La Sabana, que obviamente ese tipo de cosas las aceptan, pues el Opus Dei y demás, pues escondidas, porque como ya estudiábamos en el campus de Chía, por allá escondidas atrás, cerca de lo que llamábamos los establos, allá en los potreros de atrás de la universidad, nos íbamos para allá a que yo les echara las cartas. Y claro, pues era una cosa muy inocente porque yo pues pensaba que era un juego, que era así algo como que no tenía mayor maldad. Trascendente. Sí, trascendencia. Y es más, yo no lo escondía. Mi mamá sabía que yo estaba echando, mamá, yo me encontré este libro, mírame, y estoy aprendiendo a leer las cartas. Y mamá me decía, Tati, ¿cómo es?
¿Y por qué? ¿Y eso de dónde salió? ¿Eso no está bien? Pues ay, man, eso no tiene nada, solamente un libro y solamente uno pone las cartas y ahí van saliendo cosas. Ya. Mis amigas fascinadas porque lo que yo les decía, pues, ay, sí, Nati, eso me pasó, hombre, qué bueno. Del círculo de mis amigas, que eran 3 o 4, entonces ya pasé a que los amigas, los novios de ellas y las amigas de ellas, ay, Nati, que si me echan las cartas, entonces, bueno, de pronto en una reunión así en una casa, salía alguien a que poner el rato, yo decía, bueno, listo, entonces yo las hacía atrás y salían las cosas. De ahí pasó a que unas vecinas, entonces ya me dijeron, tú estás leyendo las cartas, ay, léeme las cartas. Entonces, bueno, resulta que lo que yo les decía salía. Yo no sabía por qué, pero cuando empezaron ya a golpear a mi puerta, los otros vecinos, uno de ellos que tenía la tusa más grande por la pérdida de su novia de como de 10 años, y entonces me golpea, me dice, ay, es que vengo a que me lean las cartas. Yo quedé petrificada. ¿Por qué? Porque mi mamá, en su estrategia para alejarme de ese tipo de cosas, me había regalado el libro de Germán Castro, el de la bruja. Y como pues yo siempre he sido muy buena lectora, pues claro que yo lo leí. Cuando ese chico va a la casa a golpearme, a decirme que necesita que le lea las cartas porque terminó con su novia y que, mejor dicho, estaba destruido, en ese momento yo dije, soy una, pensé, ya estoy como Amanda, la del libro. Entonces yo le dije, no, mira, yo la verdad es que eso no lo hago sino porque, pues, no sé, como un hobby, ¿no? Yo no sé nada de eso, yo creo que tú necesitas otro tipo de, pues, de ayuda, de consejo, la verdad es que yo no lo voy a hacer. Y me negué. Y me negué precisamente por eso, porque Amanda empezó leyendo el cigarrillo con las amigas, no sé qué, y después ya tenía pues un negocio montado, brujería de lectura de cigarrillo, de cartas, de todo. Entonces, yo dije, no, me estoy volviendo bruja. En realidad Dios yo me mío. sentía así. Y no, como que por acá no es, o sea, yo tampoco, esto para mí no es ni un negocio, ni es tampoco quitar que yo le diga algo a él que no sea, o sea, no sé, no me sentía responsable de hacer eso. Creo que tenía, pienso yo, ¿no? Que tenía también como la iluminación del Espíritu Santo, que Él está ahí, ¿no? Él está ahí, nuestro Señor siempre está ahí. Y de hecho yo nunca he Claro, estado separada de la mano de la iglesia, yo estaba en mi grupo de católicos, de los chicos católicos. Entonces, claro que yo tenía también esa conciencia de lo bueno, de lo espiritual y del camino que debíamos seguir, ¿no? es correcto. Y encima, pues mi mamá había sido muy astuta porque ella nunca me dijo, que me dijo, Tati, esas cosas no están bien, no te podemos hacer eso, pero ella no sabía más allá tampoco por qué, ¿no? Está Sí, mal, pero no sabía por qué. Y me regala el libro de la bruja y ahí yo digo, no, yo no quiero ser bruja, porque Amanda termina, la del libro termina muy mal, muy metida en eso, y es lo que nos pasa muchas veces con todas esas cosas que ay, parecen tan lindas, tan especiales, las cosas de la nueva era, y terminamos envolviéndonos y envolviéndonos y envolviéndonos sin darnos cuenta, ya pues, cuando estás allá metido ya estás en las garras del claro. que sabemos. Entonces, yo me niego, se acaba la lectura de cartas, yo nunca más vuelvo a leer cartas a nadie, cerramos ese capítulo. En la universidad, a pesar de ser una universidad tan espiritual, tan católica, yo la verdad no le sentía, no le tenía gusto a las clases de teología, esas cosas me parecían tan alejadas, tan incomprensibles. De pronto yo era muy jovencita, pero para mí de esas lecturas que nos ponían, ay, eran terribles, más perdí teología. Y lo mismo en el colegio pues nos daban catequesis, había muchas cosas que se nos quedaban, por ejemplo, yo no olvido cuando nos enseñaron lo del aborto. Nos ponen un video, nos dicen, esto es un pecado grave, y van a ver por qué, y nos ponen un video de los diferentes tipos de aborto, por succión, por curetaje. Y yo decía, Dios mío, bendito, en mi vida yo voy a hacer esto. ¿Sí? Entonces como que se quedan ciertas cosas que son impactantes. Pero si tú me preguntas en este momento cuál es, bueno, en este momento ya tengo más conocimiento, pero si tú me preguntabas antes, ¿por qué en la hostia está Jesús?
Yo es más, yo decía, eso es pues es un símbolo. Siempre pensé, ¿no? Que sí, que en la hostia, que está Jesús. Pero detrás de eso nunca me enseñaron que había un milagro eucarístico, que había evidencias en el mundo de que Jesús estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Sino que no, Jesús está en la hostia y ya. Entonces uno dice, pues eso es como un símbolo. Siempre pensé eso. Entonces es como un mundo por descubrir todo lo que significa nuestra religión. Y en ese momento también, aunque yo estaba en ese grupo que te digo de teatro, donde representábamos realmente la vida de Jesús y su pasión, yo llegaba a sentir momentos en los que de verdad todos llorábamos porque era vivir la pasión de Jesús y demás, pero eso no trascendía hacia nuestra vida, ¿no? Salgo de la universidad y mi primer trabajo es ser redactora de una revista, no era revista, eran como unos fascículos que querían hacer sobre astrología para ser publicados con el diario El Espectador. Entonces, pues claro, cuando yo dije, para redactora, ay, de astrología, no, yo. Mejor Qué dicho, bien, a mí me encanta todos esos para tu temas. zapato. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Sentarme con el astrólogo, él me contaba todas las cosas, él me decía, mira, vamos a hacer estos 12 fascículos con los 12 signos del zodiaco, eran 12 signos, bueno, era uno por mes, bueno, ya no recuerdo mucho de la secuencia de los capítulos y demás, pero para mí era la fascinación más grande. El astrólogo sabía mucho de astrología, pero no sabía escribir. Entonces, por eso querían encontrar una persona que supiera traducir en textos lo que él quería contar. Un astrólogo además famoso. Claro, yo fascinada, nos sentábamos a hablar y yo a tomar notas y sí, esto es así, esto es así. Entonces, primero fueron todos los signos del zodiaco y después la carta astral. No, cuando la carta astral yo le dije, no, a mí me tienes que hacer la carta astral. Eso sí, tenemos que hacerlo con mi propia carta astral, así yo voy a aprender más, así va a ser mejor. Evidentemente, entonces empezamos con mi carta astral. Y la carta astral, pues es una manera pues de conocer lo que va a pasar, supuestamente, y lo que ha sido tu vida, cómo los astros rigieron ese momento de tu nacimiento y cómo marcaron tu vida desde ese momento, en todos los aspectos. No, pues qué fascinación. Entonces, claro, aprender de de los planetas, su influencia, su significado, bueno, todo lo que implica la carta astral, los ascendentes, los descendentes, las casillas de la carta astral, que cada una significa algo, que si está la luna aquí, si está el sol allá, entonces, pues obviamente para mí eso fue también un mundo maravilloso de descubrimiento. Él me dice muchas cosas sobre, en la carta, leyendo mi carta astral, me dice muchas cosas como que, por ejemplo, que yo voy en la vida a conocer como un guía espiritual, que yo, me dice muchas cosas, mas nunca me dice que me voy a enfermar, nunca me dice, no, sino como cosas así medio etéreas. Yo viéndolo ahora, y uno lo va acomodando, ¿no? Entonces dice, la luna es muy fuerte en tu casa, yo no sé qué, entonces tú tienes una relación muy cercana con tu mamá. Entonces yo, no, excelente, sí, él sin saber nada ya sabe que yo crecí con mi mamá. Entonces sí, el sol está como lejano, el sol está ascendente en yo no sé dónde, entonces yo, claro, mi papá, entonces uno mismo va acomodando, yo viéndolo ahora, pues claro, en ese momento de mi existencia, que era los 21 años, 20, 21 años, pues claro, yo decía, sí, tiene toda la razón, claro, claro, claro. Entonces a todo le daba razón. Me dijo cosas como lo que te digo, que iba a encontrar un maestro. Bueno, pasado ese tiempo de la carta astral, él también, el astrólogo, me dice, yo le pregunto, oye, pero ¿qué pasa cuando uno sabe? Yo sé leer las cartas, yo sabía leer las cartas. Me dice, ese mundo no lo toques, porque cuando tú lees las cartas, se apoderan de ti los espíritus pitónicos. Y esos son los que están hablando a través de ti. Por eso después te dicen, no, sí, me salió esto, me salió esto. Y él me cuenta que en su vida él hacía el tarot.
las cartas del tarot que son todavía más fuertes, que me dice, yo hacía tarot y mi vida se destruyó. Me separé con mi socio que teníamos un negocio, peleé, se acabó, yo quedé prácticamente en la ruina. Y yo sé en este momento que lo del tarot, lo de las cartas, todo eso trae ruina a tu vida porque tú estás prestándote como medio para hacerlo. Entonces me dicen, no hagas eso. La astrología es otra cosa, la carta astral es otra cosa. Entonces, ya, bueno, listo. Él defendía lo suyo, pero también Sí, había... él decía que él era astrósofo, él no era, digamos, como astrólogo, sino astrósofo, o sea, usaba la filosofía y la astrología para la comprensión de la vida. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pues sí, tiene sentido. Y a él lo del tarot no le gustaba. De hecho, yo tenía, a veces, tenía como unas, ¿cómo se llamaría? Unas experiencias extrañas, que yo estaba dormida, así como que en el momento en que uno se va a dormir y no se ha dormido, y lo he escuchado a otras personas que han tenido lo mismo, estás así como en ese medio entre sueño, y sentía que me aleteaba algo así en la oreja. Así, entonces yo, claro, me asustaba, quedaba petrificada, no podía moverme, no podía nada, yo sabía que estaba en mi cuarto, sabía todo, y hasta que yo decía, Dios mío, y como que ay, salían de mi boca con mucha dificultad las palabras, Dios mío, Padre nuestro, Señor, ayúdame, como que me Esa liberaba. persona se iba. Wow, impactante. Le preguntaba yo a él, entonces, mira, me pasa esto, y me dijo, es eso, tú cómo has estado trabajando con las cartas y todo eso, ellos no quieren que tú los dejes, entonces están ahí prestos a ocupar esos espacios. Entonces él me decía, cúbrete con una luz blanca, cuando estés en tu cama, entonces tú sientes que una luz blanca te cubre, y ya. Yo decía, bueno, me cubría con la luz blanca, pero en ese momento yo como que no caía en cuenta de decir cuál luz blanca ni qué luz blanca, yo lo que tengo es que ir a una confesión. Y ahí entonces en esos años, yo diría que desde los 21 años en adelante, para mí fue el descubrimiento de todas las cosas de nueva era. A los 23 años yo me enfermo por primera vez de cáncer y entonces ahí una amiga me dice, bueno, ya, eso está todo en el libro para resumir, me enfermo por primera vez de cáncer en el coxis. Me tienen que retirar todo el coxis, toda el área sacra. Yo quedo 4 meses incapacitada, acostada realmente boca abajo porque no me podía sentar, no podía hacer muchas cosas, sino totalmente postrada en cama. Wow. Así. Y una amiga, cuando ya pasó todo el periodo de sanación y eso, me dice, oye, ¿por qué no vas donde un señor que es un terapeuta excelente? Porque esas cosas de cáncer tienen muchas cosas de la niñez, de la vida, y él te va a ayudar. Porque yo dije, claro, dime dónde la dirección, y me fui. Y me fui donde el Señor, y allá entonces empiezo a descubrir otro universo. La sanación pránica, él trabajaba con eso, sanación pránica, es como una especie de imposición de manos, entonces te dice, no, Jesús imponía las manos también, eso lo hace uno como sanar sus heridas, lo regresa al pasado, entonces a donde fuiste abandonada, entonces para que sanes y tal. Y yo me pongo a hacer sanación práctica. Después me dicen, no, pero vamos a ver cómo está tu aura, porque te han operado y entonces el aura se destruye. Y hacemos cámara Kirlian. Y así él me va llevando, léete tal libro, léete tal otro, tal, y tal. Entonces yo me meto en ese fascinante mundo. Esos libros de autoayuda. Sí. El camino de la autoayuda. Autoayuda es auto, tú misma, ¿no? Autoayuda. ¿Por qué? Porque se supone que uno está en capacidad de autosanarse con sus pensamientos, con su fuerza de voluntad, con su carácter. Uno es el responsable de sus propios. No es el Dios, prácticamente. Y a Dios lo deja a un ladito. El superhéroe, el todopoderoso. Entonces, claro, yo empiezo a confrontar a mi mamá. Mamá, he descubierto que en mi niñez pasó esto, y entonces cuando tú me tuviste lo otro, y entonces no sé qué, y cuéntame más. Entonces uno se empieza a sentir como con
con esa autoridad de yo voy a sanar mi vida porque es que lo que ha hecho conmigo es terrible, más o menos, más o menos. Y ahí viene pues un tema que también está en el libro más detalladamente, y es que pues mi papá, cuando me concibió, era sacerdote ordenado. Entonces, pues eso era visto como algo terrible, el pecado más grande, ¿no? La traición al Señor. Y bueno, yo crecí con eso, yo no sabía eso, no sabía ni quién era mi papá, hasta los 10 años que me dijeron, ese señor, el esposo de la mejor amiga de tu mamá, es tu papá. Y ese señor, ay, que no me gusta ese señor ni cinco, era mi papá. Y tuve solamente relación con él 6 años, porque de los 10 a los 16, él se murió cuando yo tenía 16 años en el accidente de avión. Todo eso está relatado en el libro. Y yo entonces empiezo a entender, cuando estoy donde este señor, mi terapeuta, claro, ahí está todo, ahí está. Entonces fui resultado de un pecado, y entonces, claro, y entonces esto, y entonces por eso fue que me pasó esto, y entonces por eso me enfermé, y claro, los culpables son ellos. Y uno empieza a atar cabos de la manera que no debe ser, porque no es con el perdón, no es con la No es desde el apertura. perdón, sino desde el resentimiento. Exacto, sino claro, es que y ellos tienen que responder más o menos por sus actos y todo lo que me afectaron. Entonces, el enfoque que le dan a esas terapias de sanación es que usted ya tiene esa información y mire a ver qué hace con ella. ¿Cierto? Usted ya sabe que fue víctima de eso, sabe que su coxis representaba la raíz de la existencia de la vida, y por eso es que usted se enfermó ahí. Y entonces, si usted le da cáncer allá, entonces es porque tal y tal. Y empieza uno a mirar su vida no desde el perdón y la reconciliación y la reparación, sino desde el juicio, sino desde, claro, ¿por qué hicieron conmigo? Y el yo puedo, entonces yo voy a poder sanar eso. Sí, tengo que hacerlo. Yo puedo porque ahora tengo muchas técnicas para sanar, entonces empiezo a hacer meditación, entonces empiezo a creer que con esas técnicas pues ya voy a tener como un borrón y cuenta nueva en mi vida, voy a hacer la nueva yo. Y resulta que pues si no hay perdón, si no hay reparación, el alma no se descarga de todas esas cosas. Entonces siempre dicen mente, cuerpo y alma. Pero de verdad tiene que ser, primero que todo, el alma. El alma, porque ahí es donde nosotros cargamos sin saber tantas cosas, inclusive desde antes de nacer. ¿Sí? Eso lo vine a entender después, por ejemplo, con la penitencia por amor, que haces una real sanación de tu vida desde el vientre de la mamá, pero sanación desde el perdón, desde la fe, desde el amor de Dios, ¿no? El amor. Pues bueno, en esos años de búsqueda espiritual, porque en realidad yo sí estaba en una búsqueda espiritual de en qué creer, a qué aferrarme, yo me sentía como que sí, bueno, soy una profesional muy jovencita, ya tengo un trabajo, pero sentía vacíos, yo quería aferrarme de algo, y por eso pues encontré todas esas prácticas de qué aferrarme y cómo justificar cosas que han pasado en mi vida. Y de hecho yo tenía como Biblia prácticamente un libro que se llama Los signos del zodiaco y su carácter. Para mí ese era el libro, el manual de vida. Entonces yo conocía a alguien y pasaba por mi filtro del signo del zodiaco. Ay, ¿qué signo eres? Entonces empezaba yo, claro, por eso es que es así, claro, esto hay que tratarlo de esta forma. Igual con los novios o las parejas que me pensaban, esto hay que analizarlo con el signo del zodiaco. Entonces, sí, llevaba una vida bastante esotérica. Después ya a los 25 yo me voy para Londres, y allá pues digamos que allá encuentro el mayor panorama de cosas que puedes utilizar para aprender nueva era. Libros, lugares, personas. Entonces, claro que yo iba ya con bastante ciencia. ¿Por qué? Porque la sanación del primer cáncer
me había acercado a Dios a través de la figura de un crucifijo que expelía un aceite. Esa, la narración completa está en el libro. Y ese aceite, con ese aceite yo fui ungida. Entonces yo pensaba, ay, qué bueno, ¿no? Tampoco lo veía como que, ay, sí, me sané por eso. No, como con cierta incredulidad, pero bueno, por si acaso, sí, qué bueno. Y yo estaba también pues más cercana a Dios, diciéndole gracias porque pues me sané de este cáncer, porque puedo pues viajar a cumplir mi sueño que era estudiar en el exterior. Entonces yo me voy como con esa inquietud de lo espiritual católico, digamos, pero también tengo ahí la semillita de lo otro. Llego allá y claro, yo busco también la iglesia, porque para mí, yo siempre he estado entre los dos mundos, ¿no? Siempre, siempre, yo siempre nunca he dicho, no, es que yo no creo en Dios, es que yo no, para mí Dios existe, para mí Dios es una realidad, pero digamos que de ahí, como te les decía antes, yo no entendía nada más. Entonces, claro, yo lo primero que hago es ir a la misa católica, así sea en inglés, me encantaba, porque pues podía entender otro mundo de la espiritualidad católica, y luego entonces me dicen, ay, hay una misa en español, ¿quieres ir? Entonces yo iba también a la misa en español y de la misma manera entonces veía en las librerías que había libros como escríbelo y hazlo pasar. Y yo decía, ay, excelente para hacer esto y aprender yo también inglés leyendo estos libros en inglés. Entonces, como ese es un país de lectores, entonces tú puedes ir a las bibliotecas y pues sacar libros y leer. Y también puedes ir a las librerías donde venden libros y sentarte a leer el libro ahí y nadie te va a decir, ¿usted por qué está leyendo el libro y no lo compra? ¿Qué pasa acá? Que los libros están envueltos, que los libros no se pueden tocar, no se pueden ver. Allá no. Entonces yo me sentaba en las librerías famosas de la calle de Oxford Street, que tiene cantidad de librerías, y me sentaba a leerme esos libros gratis y feliz porque practicaba inglés y demás. Y claro, ahí yo leí El poder de la intuición y después de la muerte. O sea, te devoraste todo ese océano, mejor todos dicho. los libros que podía leer sobre eso, sobre todo, por ejemplo, Vida después de la muerte. Eso me parecía fascinante porque entonces contaban las personas que habían venido del más allá, contaban cómo era el más allá. Y bueno, y todo era perfecto. Ya había llegado, todo el mundo había llegado al cielo. Yo no vi una luz, y entonces todo era muy lindo y maravilloso, y todos los seres eran amables. Y bueno, pues yo empecé a sentir pues, qué fascinación, yo también quiero llegar a ese mundo tan bonito y tal, pero nada de cielo, nada de infierno, nada de purgatorio, nada. Todo era maravilloso, extra eso, el paraíso, el cielo, todo eso, eso es lo que existe. Infierno, claro, infierno, eso no existe, ni purgatorio menos, ¿no? O sea, esa fe de la nueva era, esa espiritualidad, que es las creencias, es de todo está bien, todo está perfecto, ¿no? En la medida en que tú vayas ascendiendo espiritualmente y te vayas preparando, entonces tu alma se va volviendo más espiritual y va ascendiendo niveles de perfección. Y luego si mueres, pues otra vez reencarnas y otra vez tienes oportunidad de seguir ascendiendo. Ya. Entonces, pues claro, uno, ¿para qué se preocupa en esta vida por ser mejor, por no cometer pecados contra el prójimo? No, eso no existe. Entonces es maravilloso. Pasaron esos años allá entre lo uno y lo otro, porque allá yo también, cercana a la iglesia, servíamos, mi esposo llegó a vivir allá, el que hoy es mi esposo, en ese momento mi novio, allá llegó y empezamos los dos nuestra vida allá. El padre, había un sacerdote colombiano y ese sacerdote eh, era muy cercano, porque estaban las mismas que nosotros allá, inmigrantes, abriéndose caminos y espacios. Y entre los caminos que él se abrió fue hacer una comunidad latinoamericana, porque entre otras cosas es eso también. La iglesia española es muy distinta a la iglesia latinoamericana. Ellos son como más ortodoxos, pegados a la regla, no sé, como más lejanos de la gente. Los sacerdotes latinoamericanos son más cercanos, entonces él tuvo que hacer su comunidad aparte. Teníamos un grupo de jóvenes
y nos reuníamos en la Capellanía Católica Española y nos sacaron de ahí que porque éramos ruidosos, nos reíamos, que éramos alegres de alguna manera. Entonces tocó hacer un espacio aparte para la Capellanía Católica Latinoamericana y con ese sacerdote trabajamos muy de la mano porque Rubén y yo, pues cantantes, Rubén músico, entonces servíamos en las Eucaristías que el padre oficiaba en los lugares de encuentros latinoamericanos. Entonces ahí también empezamos a hacer una labor como servidores de música. El Señor nos dejaba, yo digo que Él siempre nos jalaba como para su lado, como que Él decía, este par no se me pueden escapar y nos ofreció oportunidades con la música, sobre todo, como el rescate en ese momento era, los engancho yo cantando, sirviendo, entonces íbamos a todas las celebraciones, matrimonios, 15 años, porque hay una comunidad muy, muy grande de la latinoamericana. De hecho, cuando mi mamá fue, también le ayudaba al padre a hacer consejería. Y bueno, era como muy bonito todo eso. Y luego se va el padre y nosotros quedamos pues ya con otro grupo que ya es de una iglesia inglesa y con ellos también recibimos mucha formación, unos retiros maravillosos, pero también desde una fe fría, que sabíamos que Dios está ahí, ¿sí? Jesús es muy lindo, Jesús dio la vida por nosotros y de ahí no pasa. Yo iba a esos retiros y me parecían bien maravillosos, qué paz, qué espiritualidad, pero llegaba a mi casa pues a leer los otros libros y a seguir con mis otras rutinas. Entonces pienso que todas esas prácticas lo que hacen es alejarnos de Dios, alejarnos, distraernos, ¿no? Bueno, ya regresamos a Colombia. Yo empiezo a sentirme mal con una tos, y a finales del 2005, una cosa pues muy fuerte, y me descubren que tengo un tumor en el pulmón izquierdo. Pues no me dijeron que es un tumor, hay una sombra en el pulmón, no sé, pero como usted tiene antecedentes, entonces eso va a ser un cáncer. Entonces yo dije, ¿qué? A mí no me diagnostican así, a mí me tienen que diagnosticar con una biopsia, me tienen que dar pruebas. Además, yo sé muy bien que tengo el poder, está dentro de mí, el poder de sanarme yo misma porque tengo las herramientas, porque he estudiado meditación trascendental, he estudiado pensamiento positivo. O sea, yo me sentía, eso va a ser fácil para mí. No, yo no estoy así, yo no estoy enfermo. La mente la pongo a trabajar, la mente, mi alma, mi fortaleza. Bueno, y entonces yo me creía la súper héroe poderosa que me iba a autosanar, porque la autosanación. Y yo dije, no, un momento, si a mí no me hacen biopsias, si a mí no me dan un diagnóstico que realmente es cáncer, sí, puede ser cáncer, pero puede ser que no. Entonces, como tengo tantas herramientas, yo me voy a dar 6 meses. Y yo creo en las medicinas alternativas también. Estamos en el siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI. Tenemos que salir de esas prácticas ortodoxas y ridículas del siglo XX que tenían que cortar y cercenar un cuerpo para poder sanar. No me dice. Y empiezo yo mi peregrinar por todo lo que significaba sanación natural. Entonces, medicina indígena, cultura, ¿cómo se llama eso? Bueno, la cámara Kirlian, la ideología, la homeopatía, me volví vegetariana, bueno, todo cuanto me decían que hiciera, que fuera, que para allá iba yo. Pero también cuando mis tías, mi mamá, Tati, hay una sanación mental, vamos, para un lado y para el otro. Yo hacía de todo. ¿Por qué? Porque yo siempre pensaba, no, Dios siempre está ahí, Él siempre está ahí. Yo sabía que Dios estaba ahí, pero ahí. Y que pues obviamente Él me iba a ayudar. Yo decía, Él me va a ayudar.
Llegué al punto de estar tan mal, tan mal, tan mal, que ya el dolor era terrible, yo no me podía acostar bien, era terrible. Esa cosa había crecido inmensamente, que ahí en mis noches así de vigilia, que no podía dormir, de mi sufrimiento personal y único, porque todos en mi familia me decían, Tati, tienes que ir al médico, Tati, por favor, Tati, Tati, mi esposo, mi mamá. Entonces yo decía, no, espera un momento, vamos a darle más tiempo. Entonces yo no podía compartirle a nadie mi sufrimiento, Tu porque dolor. me decían, mire, si ve, le hemos dicho. Entonces yo, callada, me postraba de verdad de rodillas, pero de rodillas en el piso. Había un cuadro del Divino Rostro en mi cuarto. Yo le decía, Señor, yo no sé, ya no sé qué más hacer. No puedo más, ayúdame. Porque ya yo me sentía impotente, ya no podía dormir, ya el dolor era terrible. Yo me ahogaba subiendo, oía Transmilenio, me ahogaba subiendo los cantos de Transmilenio, tosía. Y todas esas cosas que estaba haciendo de medicinas alternativas, pues eran como que me aliviaba un poquito, pero pues yo no veía progresos. Y bueno, así pasé yo 6 meses, 7 meses, ya iba para los 8 meses casi, cuando ya yo empecé a sentir que no tenía más, sino nuestro Señor. Yo decía, no, ya como que no puedo hacer nada más. Y asistí a una vigilia. La primera vigilia que asistí aquí cerca de donde vivimos, que es en la Plazuela, un caserío. Y en esa vigilia, yo dije, Señor, yo ya, ¿cómo es? Ayuda. Yo le rogaba que me ayudara. Y llegué a mi casa después de la vigilia y esa noche fue terrible. Sentía el dolor más grande, el dolor más, ¿cómo se diría? Incapacitante. No me podía ni mover, no podía ni respirar. Era terrible. Pasé una noche en vela. Tan pronto amaneció, dije, mamá, tenemos que irnos para el hospital. Tenemos que irnos para allá, ya no podemos. Entonces llegamos allá. Obviamente tú sabes que con la escoba, entonces vas al médico general, vas a urgencias, vas a que te pasen los exámenes y va pasando el tiempo, tal. Y como a los, no sé, a las 2 semanas más o menos, entonces me ven los médicos y me dicen, nada que hacer. Eso fue Nada. en el cancerológico, ¿sí? Eso fue, sí, a mí me veían en el cancerológico, pero digamos que cuando fue de urgencias, a decir, ayúdenme, me está pasando algo terrible. Entonces, llego ya yo, bueno, después de todo, tú sabes, todas las citas y las cosas, llego donde el doctor García Herrero, y él me dice, no hay nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Evidentemente tú tienes un tumor en el pulmón izquierdo, está acostado, está alojado Enquistado, entre, ¿verdad? entre el pulmón y el corazón. No hay nada que yo pueda hacer, porque yo no puedo abrir y tocar el corazón y yo no, te tienes que ir a un tratamiento de quimioterapia a ver si funciona. Entonces ahí yo recuerdo que en esas noches de postración ante el divino rostro, yo le dije una vez al Señor, le dije, si tú pasaste por la crucifixión, si tú pasaste por esas cosas tan duras, Señor, pues yo creo que yo puedo pasar también por una quimioterapia, puedo pasar por una, pero tú me vas a ayudar, porque yo he sido terca y he tomado este camino, pero yo sé que tú vas a estar conmigo. Cuando yo me doblego, cuando yo ya me despojo de esa soberbia, digamos, ¿no? De que ya yo no podía con mis propias fuerzas, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y el poder está dentro de mí, eso se había ido ya para el olvido porque yo ya sabía que no dependía de mí. Entonces es cuando yo sí empiezo a sentir que dejo obrar al Señor en mí. Cuando yo le permito que Él obre en mí, antes no le permitía porque estaba metida en cuantas cosas me decían. Entonces voy yo a la clínica
Y me dicen, no, esto toma un tiempo, falta que lo apruebe el comité técnico científico, su quimioterapia es bastante costosa, no sé qué, entonces yo beneficiaría de mi esposo y todo eso, entonces bueno, me voy para la casa a esperar que me digan cuándo me autorizaban mis tratamientos y volvemos a la vigilia aquí en la plazuela. Y en esa vigilia yo ya le decía, Señor, yo estoy en tus manos. Yo ya no tengo a quién más acudir. Si tú me quieres dejar vivir, yo te lo pido. Pero si no voy a morir, pues no me dejes morir, porque ¿qué va a hacer mi esposo? ¿Qué va a hacer mi mamá? Pensaba más en ellos. Pero ahí sí yo vi la muerte cercana, porque eso estaba en mi corazón. Es más, a mi familia a mi familia no, a mi mamá ni a mi esposo. A mi tía, que es enfermera, a ella le dijo el doctor, ella es muy posible que se muera. Y yo lo sentía por dentro, porque era terrible lo que yo sentía, era una cosa inmensa dentro de mí que me oprimía en esta parte aquí del centro del esternón. Era una cosa terrible, yo sabía que por dentro tenía algo terrible, terrible. Entonces en esa vigilia yo sí, ya le digo al Señor, haz lo que quieras conmigo, pero déjame vivir, estoy todavía joven, Señor, y me postro así, de verdad, con toda la sinceridad y con todo el corazón. Solo le dije eso, ayúdame a vivir, quiero vivir, regálame la vida. Salgo de esa vigilia, venimos acá a la casa, ya tarde, pues a comer algo, estamos ahí sentados jugando, ¿cierto? Yo, como si una lanza hubiera traspasado así mi pecho. Y luego yo el grito más terrible, digo que es el dolor más terrible que yo he sentido en la vida. No he sido mamá, pues no conozco los dolores de parto, pero creo que ese ha sido el dolor más duro que yo he tenido. Entonces, él era tan intenso que yo estuve a punto de desmayar. Y yo les dije a mi mamá y a mi esposo y mi tía que estaban, les dije, si yo me desmayo, llévenme directamente a cancerología. No vayan a llevarme por acá a un hospital, no, vamos directamente allá. Así está lejos, porque estábamos a más casi 3 horas de camino, desde aquí de Cogoa hasta allá, lejísimo. Y ellos empiezan a rezar y empiezan a pedir cada uno por su lado. Bueno, yo ahí en medio de ese dolor y todo, yo decía, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Llegamos a cancerología, me hacen la quimioterapia ya, obviamente ya sin ninguna espera de papeles, ni de autorizaciones, Un ni nada. trámite por medio, sí. La tramitología, me quedo hospitalizada ya 8 días, me recibo la quimioterapia hospitalizada y demás. Y bueno, ahí empieza un camino de todo lo que es el tratamiento de quimioterapia, que trae muchas enseñanzas. Y bueno, eso está en el libro, lo van a leer con más detalle. Y luego de ese episodio de cáncer, digamos que ya siento que mi salud por el lado del pulmón pues se restablece y demás, y a los 3 meses, más o menos, como 3 meses, 4 meses, empiezo a sentir unos corrientazos que pasaban por mi cabeza. Así, y me estremecían y yo, la vista se me, como que se me nublaba. Entonces dije, algo está pasando raro. Voy al médico de urgencias y me dejan hospitalizada porque tengo un tumor en la cabeza. Entonces, sí, otra vez. Y en ese momento, pues claro, ya había aprendido la lección, por lo menos de creer en los médicos. Y dije, si hay que operar, que me operen. Que me operen. Me operan. En el momento de la operación, pues yo enfrento siempre como situaciones, ¿sí? Que me iba a operar un doctor, después que era otro, estaba en una clínica, después en otra. Pero para ese momento yo decía siempre, Señor, yo estoy en tus manos. Y en la clínica, cuando estaba esperando si me operaban, si no me operaban, a mi mente viene el Salmo 23, que lo había aprendido a los 7 años, 8 años en el colegio de los adventistas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo me aferro a ese salmo que decía, el Señor es mi pastor. O sea, no puedo desfallecer, tengo que confiar en Él. Él me va a guiar,
es mi pastor, nada me faltará. Y me repetía ese salmo. El caso es que me sacaron de esa clínica y me mandaron para la casa por una infección, no me operaron allí. Y luego, pues bueno, me hacen la operación, otro doctor y tal. Y yo pienso, aquí sí ya seguramente me voy a morir, porque un tumor en el cerebro, como voy a quedar, me dijeron, puede quedar sin vista, se le puede ir de toda la vista, puede quedar paralizada medio lado. Y me hicieron firmar esa sentencia de muerte de que yo asumía las consecuencias de la cirugía porque era bastante delicada, tocar la cabeza, y también podía morir. Obviamente una cirugía, pues todas las cirugías tienen una, el riesgo de morir. Pero yo decía, sí, inmóvil, paralizada. Y ya para ese entonces sí, yo decía, no, aquí el único que puede es el Señor. En ese momento sí yo ya dije, ni yoga, ni reiki, nada, 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 Señor, eres tú, solamente tú, yo te pertenezco a ti. Ya yo en ese momento me aprendí a soltar en manos de Dios, porque yo decía, si tú no me quieres ya en la tierra, si tus propósitos conmigo no son otros, pues me llevas, pero cuida siempre a mi mamá y a mí. Entonces me operan, era extirpar un tumorcito de 4 por 5 centímetros, una cosa más bien grandecita, estos 4 ya, no 4 exactamente, pero era grandecita. Cuando yo me despierto y veo que todo brinca, yo dije, ay, no, maravilloso, puedo ver, todo brinca, no importa, pero puedo ver. Dios Y mío, gracias. estoy viva y puedo ver. Y me sentía con la cabeza así gigante, porque claro, estaba toda vendada, y yo decía, bueno, pero estoy viva, Señor, me dejaste vivir, gracias, gracias. Y entro en un gozo y en un regocijo, y agradecido a Dios, que todavía lo recuerdo y acudo a ese sentimiento para no apartarme de él nunca, porque vi cómo su mano obró en mi vida, no solo en mi cuerpo físico, sino en mi vida, cómo me ayudó a separarme del mundo equivocado en el que yo estaba, donde yo era la superhéroe y vivía en soberbia. Claro. Entonces ya en ese momento yo siento que Él es lo único, lo más importante, el Rey de Reyes, como decimos, ¿no? El Señor de Señores. Yo cada vez que tenía oportunidad entraba en adoración a ese Señor, a ese Dios, a ese Padre precioso que me había sanado, me había dado la vida después de que había estado al borde de la muerte. Y no una, sino 2 veces. Entonces empiezo yo también a reconocer como no solo con una experiencia aprendí, ni con Ya la 3 segunda. veces, por tercera vez. Qué terquedad la de mi corazón. Y empiezo yo a reconocer también en mí esas fallas. Yo tomé el camino largo. Podría haber sido más fácil, pero yo tomé el camino largo. Y bueno, lo tomé y creo que el camino del aprendizaje también fue ese, ¿no? Pero entonces en esa situación ya de que yo veo que el Señor me sanó, que estoy viva, que puedo ver, porque lo que las cosas brincaban eran por efecto de la anestesia, pero ya después yo veo que recupero mi vista al 100%, que no se me olvidó el inglés, porque yo decía, ahora de pronto me operan y se me olvida el inglés, y yo como trabajo. 7 años perdidos. Entonces yo decía, Dios mío, eres maravilloso y eres tú, porque ¿quién más me iba a salvar? Sí, los médicos, claro, ¿quiénes actúan de acuerdo a la dirección del Señor? Pues ellos, pero ellos tampoco son los superhéroes, ellos están guiados por nuestro Señor, ¿sí? Entonces entro en ese reconocimiento y en ese gozo y en ese momento tengo como una revelación del Señor. Con más detalles está en el libro, pero les cuento que
que empiezo a sentir en un momento dado, en una madrugada, que él me habla y me dice, ¿me vas a seguir buscando? Donde quiera que he estado, que has estado, yo he estado allí. Wow. No me dice, usted que se fue por allá a la medicina indígena, usted que no creyó. No, no había reproche. Me dice, donde quiera que has ido, yo he estado contigo. Y digo, no, esto es cierto. O sea, estaba ahí a mi lado. Siempre él está ahí a nuestro lado, pero nosotros somos los que no volteamos a mirar. Y esa revelación la sentiste como, o sea, en tu corazón, en tu mente, internamente, o la escuchaste, fue Bueno, con audible más para... detalles está en el libro, para no digamos, extendernos mucho. Pero lo que yo siento es una voz en mi mente. ¿Sí? No es que alguien me habló, ni se me apareció un espíritu, no. Ni yo tampoco tengo como la imagen de Jesús frente a mí, no. Yo me siento como en un estado, como si estuvieras en una piscina. Como en un éxtasis, algo así. Sí, como si estuvieras en una piscina de, de una sustancia que no sé qué será, es que es con palabras no es fácil expresarlo, es como si estuvieras flotando en una piscina y el agua de la piscina y todo se entrara dentro de tu cuerpo. ¿Sí? Pero esa sustancia no era agua, era una cosa imperceptible, no es si estuvieras entre nubes y las nubes te sostienen y las nubes además penetran todo tu ser y tu mente. ¿Sí me entiendes? Wow, sí, claro. Difícil. Yo decía que es como un pedacito del cielo. Y en ese éxtasis, digamos, de estar ahí como sumergida en esa piscina de amor, por decir, ahí es cuando yo siento que el Señor me dice, me vas a seguir buscando. Y he estado contigo donde quiera que has sido, he estado yo contigo. Y con esas palabras de dulzura, de amor. Y en ese momento es como un momento de, ¿cómo se diría?, de iluminación en el que yo entiendo por qué vine a la vida, cuál es el propósito y el sentido de estar aquí en la tierra. ¿No? Y eso me da una paz, me da un entendimiento de nosotros como seres humanos, del amor tan inmenso que el Señor nos tiene, de la realidad de esa presencia espiritual, de esa presencia real de Dios, de Jesús en nuestra vida. O sea, eso para mí es otro tesorito que yo lo tengo ahí guardado en cada momento en que uno empieza como a dudar, como a alejarse, como me acuerdo de sus palabras. Palabras de amor, no eran palabras de juicio, no eran usted que fue desobediente, nunca, nunca. Unas palabras de amor. Él estaba ahí con nosotros porque Él nos dio el libre albedrío. Y yo donde quiera que iba, Él estaba atrás de mí diciendo, hijita, yo estoy aquí, como voltea y mírame, mírame. ¿Eh? No Pues me yo como que ignores. lo miraba cuando me postraba ahí frente al cuadro, pero después como que ya quedaba perdida, como que, o sea, esos somos sus hijos, sus hijitos, ovejitas perdidas, perdidas en este mundo, que nos aferramos a cualquier cosa fácilmente porque estamos buscándolo a Él. Claro. Y como pensamos que no está cerca de nosotros, que no lo podemos tocar estando tan cerca de nosotros, entonces nos aferramos a cualquier cosa que nos ayude a llenar ese vacío, que es lo que yo creo que está pasando con la nueva era. La nueva era quiere venir a imponerle a las personas, bueno, más que imponerle, a llenarle los vacíos espirituales a las personas. Entonces, que si estás deprimida, entonces haz meditación, haz yoga, haz no sé cuántas, y eso te va a distraer de la verdadera sanación que implica tener una vida de oración, una vida de fe, una vida de la mano de Dios. Sí. Pero como tú vas a las terapias de sanación, vas a las sesiones de yoga, de meditación, y sientes como que, sí, esa paz temporal, pero no es la paz que dura, porque no es el camino real del amor a Dios. Ese sí es el camino real. Las terapias de sanación, y eso son paliativas, de sanación me refiero de la nueva era, son paliativas, son momentáneas, o sea, te dan satisfacciones momentáneas.
sales relajadísimo del yoga, pero más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Nada. Tati, tú que fuiste tan conocedora por tu misma esencia y esa inquietud que te llevaba a investigar y a conocer y a practicar estas técnicas, cuéntale a la gente por qué es tan peligroso el yoga, porque es más, a veces hasta en los colegios, o sea, ofrecen estas prácticas. Muchas veces la gente, o la mayoría de las veces la gente ni siquiera conoce cuál es el alcance que tiene una práctica de yoga. Cuéntale a la gente por qué es tan peligroso el yoga, Tati. Pues mira, primero que todo, el yoga nos lo han vendido como ejercicios que son muy buenos para la salud, que el estiramiento no sé cómo, el de la serpiente, que el del gato para la digestión, entonces claro, cuando a ti te muestran algo así, tú dices, excelente hacer algo por mi salud. Y resulta que la mayoría de cosas en la nueva era son engaños. O sea, te muestran algo bueno, pero detrás siempre hay algo oculto, oculto que es ajeno a ti y que tú, sin querer, resultas practicando cosas que no deben ser. Por ejemplo, yo pensaba siempre lo mismo, yo le decía a mi esposo, pero ven, acompáñame a yoga, que son ejercicios, que se siente uno muy relajado, que hace estiramientos. Y una vez un sacerdote me dijo, créeme que todos esos ejercicios son posiciones de animales, muchas de ellas, y posiciones de adoración a los dioses hindúes. Y tú no lo sabes. Porque a ti te están vendiendo la idea de que son posiciones para mejorar tu salud, las asanas, todas las posiciones que hay en el yoga. Entonces, eh, estás sin querer, sin saberlo, estás adorando a los dioses y estás usando, digamos, las prácticas de adoración del hinduismo. Ellos, como seguramente muchas personas saben, ellos adoran mucho los animales, es la vaca, el mico, y esas posiciones las hace uno delante del yoga. Entonces es toda eh, una ideología disfrazada porque nunca te dicen, usted realmente está haciendo la adoración al sol como Dios, no, usted está haciendo el saludo al sol, entonces, el saludo al sol. ¿Sí? Y la señora con quien yo practicaba el yoga, ella también era una persona que había pasado una terrible situación de salud y ella compaginaba el yoga con el Padre Nuestro porque creía no era católica, nunca supe si era católica, pero ella tenía como ese fervor hacia Jesús y hacia la Santísima Virgen. Entonces ella hacía un Padre Nuestro, hacía una Ave María. Entonces, claro, uno dice, bueno, pues esto también es como conjunto. Y hacía la lectura de los ángeles. Ay, los ángeles que son tan cercanos de nuestra espiritualidad católica, entonces uno dice, ay, sí, los ángeles. Entonces, sí, todo se disfraza, ella misma de pronto hasta sin saberlo, porque como todo en la nueva era todo es válido y nada va contra tus creencias, no, tú puedes seguir creyendo en lo tuyo, tú puedes seguir siendo católico, entonces uno dice, no, perfecto, esto se adapta muy bien pues, a lo que yo puedo hacer. Y creo que eso es realmente el peligro grande de las prácticas de la nueva era, que siempre hay un engaño y detrás de cada práctica hay algo escondido. Bueno, Tati, han pasado prácticamente 20 años. Es increíble, o sea, a mí la primera vez, o sea, cuando tú me comentaste del, del segundo episodio del cáncer, del de pulmón, que eso fue en el año 2005, pues sí, prácticamente este año se cumplen 20 años. O sea, en esa época, digamos que la medicina no había avanzado tanto como ahora y un diagnóstico de esos era prácticamente ya tener una sentencia de muerte, pero han pasado 20 años, Tati. O sea, eres un milagro viviente, eres un testimonio de que Jesús realmente está vivo.
Después de este último episodio de la cirugía del cáncer en el cerebro, ¿cómo han trasegado estos 20 años prácticamente? O sea, ya tu vida dio un vuelco de 180 grados, ya Dios te quitó esa venda de los ojos, te sanaste espiritualmente. ¿Cómo han sido estos años, Tati? Bueno, digamos que estos años han sido unos años de aprendizaje en el sentido de que yo llegué a darme cuenta que era muy ignorante en los temas de la espiritualidad católica, de la liturgia católica. Entonces, cuando yo salgo de ese encuentro tan especial, tan hermoso con Dios, en la última operación, en la última batalla que daba contra el cáncer, yo empiezo a buscar lugares donde pueda nutrir mi alma con información que sirviera para acrecentar mi amor hacia Él, hacia Dios. Entonces voy a hacer cursos de Biblia, entonces me meto en grupos de oración y encuentro personas maravillosas, porque cuando tú abres esos caminos y esas puertas, llegan personas a tu vida, llegan lugares, igual que cuando abres los caminos para lo de la nueva era, también llegan personas a tu vida que te invitan a talleres y a cosas. Igualmente pasa con el mundo de la espiritualidad católica. Cuando tú tocas una puerta, y que a mí siempre me ha pasado, yo toco una puerta en una iglesia, porque me ha pasado, siempre encuentro una respuesta. A veces no es la más amable, hay que reconocerlo, pero a veces sí. Y a veces encuentras personas lindas que te dicen, mira, haz esto, ve donde está el sacerdote, haz una confesión, ¿no? Entonces empiezo yo a vivir ya mi experiencia espiritual de la mano de Dios. Ya no la experiencia espiritual que había vivido de la mano de la nueva era, sino la experiencia como reparadora. Por eso yo digo que ese es el rescate de mi alma, porque empiezo a tener esa conciencia clara de la vida, de cómo debemos vivirla, del amor y de todo lo que tengo que aprender. Es que no es que, ay, no, pues tuve la iluminación de conciencia que me regaló el Señor y ya, no. De ahí sale uno enamorado, enamorado del Señor y entonces quiere ir a todas partes, quiere aprender de todo, quiere contarle a la gente, porque yo vivía enamorada de Dios, a todo el mundo le decía, no, Dios es maravilloso, cree en Él. Y entonces sale uno como con ese enamoramiento, porque es así, es vivir un enamoramiento que pues se va poco a poco aterrizando también, ¿no? Un día un sacerdote me dijo, mira, calma, calma que donde el Señor quiera, Él va a ponerte para que des tu testimonio. Calma. ¿Sí? Y era verdad, porque yo en todas partes donde iba, padre, yo quiero dar mi testimonio, padre, yo quiero. Entonces, es una etapa muy bonita porque yo me enamoro del Señor, yo empiezo a buscarlo, yo empiezo a hacer muchos cursos de formación y me voy dando cuenta cómo puedo yo vivir esa espiritualidad, ¿sí? No solamente porque voy a la misa, porque toca ir a la misa, sino que empiezo a entender qué son los milagros eucarísticos, que realmente está ahí la presencia del Señor. Y creo que es muy importante el trabajo que tú haces, Marce, porque yo empecé a acercarme también mucho a la espiritualidad católica a través de los testimonios. Creo que los primeros y más impactantes fue el de Gloria Polo. El de Gloria Polo es un testimonio que, o sea, es tan ilustrativo en cómo se vivía la vida antes y cómo cambió su vida después de todo lo que a ella le sucedió. Entonces, las mismas personas con las que yo me relacionaba en esos grupos me decían, mira el testimonio de Gloria Polo, mira el testimonio, me mandaban a mirar testimonios, el de Marino Restrepo. Entonces, así yo empecé a nutrirme de las cosas buenas de nuestra espiritualidad católica, empecé a entender por qué tenemos que estar en la Eucaristía, para qué vamos a la Eucaristía, por qué decíamos que el Señor está en la hostia, pues mirar los mensajes eucarísticos, a ir más allá y a profundizar, aparte de nuestras oraciones, pues que siempre hacemos normalmente, ¿no? Entonces, vamos más allá
de los textos simplemente de la Biblia que se leen en la Eucaristía y ya, vamos a profundizar sobre ellos, cómo pueden servir para nosotros esas enseñanzas en el mundo de hoy, ¿no? Porque es que es una cosa tan actual, lees la Biblia pero encuentras enseñanzas para el mundo de hoy, o sea, las enseñanzas, yo les digo a las chicas a las que les doy la formación espiritual, les digo, la Biblia es el manual de vida, el manual de vida que tenemos nosotros. Pues bueno, mira, yo siempre he pensado que cuando Dios le permite a uno vivir ciertas experiencias ácidas, muchas son ácidas para nuestro crecimiento personal y espiritual, pues él permite eso, pero él da el mal y da la medicina. Y como decías tú, él siempre ha estado ahí, nunca nos suelta de su mano, jamás. Y esas experiencias no es para que se queden solamente para nosotros, sino después de ese crecimiento que él nos da, salir al mundo a compartir y a ayudar a otros. En tu caminar, ¿cómo ha sido esa experiencia, esa preparación que Dios te ha dado a lo largo de esa vida, ese sentido de la vida que encontraste ya después de tantas experiencias de estas 13 batallas contra el cáncer, que encontraste ese sentido de la vida? Hoy, ¿cómo eres eco y eres esperanza para otras personas? ¿Qué haces actualmente y cómo es tu labor? Bueno, yo actualmente vivo en el campo. Actualmente acá tenemos un grupo de oración con unas personas cercanas, vecinos. Con ellos hay un proceso muy bonito porque las personas de la ciudad son muy distintas a las personas del campo y viven la espiritualidad de otra manera. Entonces ha sido un aprendizaje para mí también. Trabajo con una fundación, que es la Fundación Creo, como voluntaria en esa fundación, y allí también tengo un aprendizaje inmenso porque el grupo de niñas a las que les damos la formación espiritual, yo estoy a cargo de la formación espiritual de ellas, es un grupo de niñas que vienen de barrios en condiciones de pobreza muy grandes, muy extremas, con niñas muy vulnerables a todo, al mal, al rechazo, al abandono, o sea, con situaciones muy duras, y encima de eso, pues enfrentando su maternidad, sus embarazos, algunos deseados, algunos no deseados. Entonces, yo digo que más que esta etapa ha sido más de aprendizaje para mí, con relación a lo que el Señor me puso a hacer en estos últimos 8 años, que es donde estaba yo como ejerciendo un poquito mi labor, mi ministerio de evangelización, por llamarlo así. Podría decir que los primeros años fueron como de aprendizaje en lo teórico, en lo espiritual, en lo del catolicismo y la liturgia. Y ahorita puedo estar pensando que es mi aprendizaje en la vida. Bueno, entonces yo digo que son las cosas de Dios, ¿no? Que voy a llevar a una amiga que está en depresión, que está mal, que bueno, la voy a llevar a una fundación a ver si le ponen a hacer algo allá, si le dan un voluntariado o alguna cosa. Y resulta que llegamos allá y la directora dice, sí, bienvenidas, pero acá hay que hacer un proceso para ingresar, aquí tienen que haber hecho la consagración a la Virgen, y no, sí, ya la hicimos, y tienen que haber hecho penitencia por amor, ay, también ya lo hicimos. Y entonces resultamos involucradas en esa fundación, que es la Fundación Creo, las dos, no mi amiga, porque yo pensaba, no, pues mi amiga es la que necesita como hacer algo, como ocuparse. Y resulta que los planes de Dios eran distintos. Los planes de él eran que estuviéramos las dos en esa fundación y allí, durante los últimos 8 años que estaba allí, pues hemos crecido muchísimo, muchísimo en el servicio, sobre todo, porque la oración no tiene sentido si no hay servicio, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ha sido un regalo, para mí ha sido un regalo y sigo recibiendo regalos del Señor
estar allá en esa fundación, porque he conocido situaciones de vida muy complejas de las niñas que llegan allá pues con embarazos difíciles de llevar. Allá se les enseña a ser mamás, se les enseña a creer en Dios, a tenerlo como su derrotero en la vida, como a enfocarse en la vida espiritual y el amor a Dios para que puedan surgir como personas, para que puedan educar bien a sus hijos. Entonces, encuentro además de eso un grupo de señoras que están como voluntarias también, que están muy encaminadas en todas las cosas espirituales, de las prácticas católicas, religiosas, de compasión, de servicio, de amor, de entrega. Y bueno, estar allí me ha dado un conocimiento y unas enseñanzas maravillosas de la vida, sobre todo, del día a día de nuestra vida y cómo lo podemos vivir de la mano de Dios, cómo podemos dar, aunque sea un poquito de todas las cosas inmensas que Él nos ha dado. Pues yo creo que ha sido una oportunidad para devolver en mi prójimo, en las personas que me rodean, en lo que yo, lo poco que hago por ellos, porque no es que sea la más juiciosa y dadivosa, pero en lo poquito que uno puede dar en una palabra, en una enseñanza, en una acción, en un hacerse pequeño también uno a veces, ¿no? Y que las otras personas, a ser obediente y a ser dócil en la manera de vivir en una comunidad, que no, a veces no es fácil, pero pues en todas esas pequeñas cositas, ahí tenemos la mano del Señor y ahí es donde nos podemos hacer grandes en las pequeñas cosas, en las pequeñas situaciones de la vida y del servicio. Dar más que recibir, porque he recibido mucho del Señor, muchísimo, muchísimo. Me siento la mujer más, yo diría que privilegiada, porque mientras que murieron personas muy cercanas a mí que estaban en quimioterapia conmigo y morían y morían, y yo decía, yo sigo vivo, eso es un privilegio inmenso del amor de Dios y que Él me regaló esta segunda oportunidad de vivir por Él, para Él. Tati, digamos que han pasado estos casi 20 años y estás libre pues de esas células malignas. Alabado sea Dios, que así es. Porque Dios te sanó espiritualmente, como Él lo demuestra en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia. O sea, al ciego, al leproso, a todos los sanaba, pero siempre lo sanaba espiritualmente, eso era lo primero, y después venía la sanación física, era una consecuencia de esa sanación espiritual. Desde tu experiencia, Tati, yo quiero que tú le des una voz de esperanza, de aliento a las personas de pronto que están pasando por situaciones difíciles, por diagnósticos críticos, ¿sí? Cuando tú te postraste y le dijiste a Dios, ya, me entrego a ti, haz lo que tú quieras con mi vida. Mi vida está en tus manos. Dale, por favor, una voz de aliento y de esperanza a las personas que están atravesando por situaciones similares a las que tú viviste, de pronto no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual o en lo mental. Yo diría que hay un arma muy poderosa que es la oración. Hay otra arma muy poderosa que es el rosario, pero he notado que el rosario a veces a muchas personas les cuesta. Entonces, para empezar, la oración. La confesión es otra arma, pero la confesión también les cuesta a muchos porque están en situaciones irregulares espiritualmente. Entonces, no es fácil acercarse a la confesión, es un proceso. Pero la oración es la que tenemos ahí a la mano. Hablar con Jesús, hablar con el Señor, hablar con nuestra Madre María, que es la intercesora, ella es la que nos lleva directamente a Jesús, es la que lleva nuestros mensajes al Señor. La oración, donde quiera que estés, la puedes hacer. Que si no es en una iglesia, que si es en tu casa, como dice en la Biblia, no me acuerdo en qué versículo, retírate a un cuarto y disponte en oración.
Estás en tu cama postrado, estás enfermo, estás mal, cierra tus ojos y entra en oración. Oración es una conversación con Jesús. La oración se puede hacer de muchas formas, en forma de alabanza, en forma de súplica. Si no lo puedes hacer así, una oración rezada, ¿no? Un Padre Nuestro, que es tan completo. Entonces, creo yo que es el primer paso que uno tiene que dar cuando está enfermo, cuando está afrontando un diagnóstico difícil. Parar, respirar hondo, decir, no estoy solo, tener la certeza de que no estás solo y orar y pedir a Dios, abrir su corazón a Dios para decirle, Señor, aquí estoy, yo estoy en tus manos, haz de mí lo que tú creas que debes hacer, porque la enfermedad también viene a nosotros para dejarnos enseñanzas. No lo entendí en ese momento, pero el sufrimiento es una manera en la que podemos santificarnos, ¿no? Entonces, decir, estoy pasando por esta situación tan dura de diagnóstico de enfermedad, pero estoy en tus manos, Señor. Yo sé que tú estás ahí para ayudar. Y soltarle todo lo que tu corazón sienta. Tengo rabia, tengo dolor. Yo, por ejemplo, decía, ¿por qué si yo nunca he fumado en la vida? ¿Por qué yo estoy enferma de cáncer de pulmón? Y mire fulano y mire los demás que sí fuman, que, ¿no? Esos son sentimientos humanos muy normales y uno los tiene que descargar. Y descargarlos ante el Santísimo. Digamos, en el caso tuyo, nos has mencionado que te postraste muchas veces y dentro de esta invitación tan bonita que tú nos haces a orar desde el corazón como una conversación con Dios, que es nuestro amigo, ¿qué poder tiene ir allá en silencio y postrarnos ante el Santísimo Sacramento? Bueno, cuando tú quieres tener, yo creo que más que respuestas, porque uno puede hacer las peticiones donde esté, si está en la clínica, si está, pero cuando uno quiere las respuestas del Señor, tiene que abrir ojos, oídos, porque en cualquier momento las puede estar recibiendo. Pero cuando uno va al Santísimo, se postra en oración, más que estar diciendo, Señor, es que yo, es que tal, es que mira, es que hay que hacer silencio también para poder escucharlo. Porque ahí Él nos habla, o sea, tú estás frente a Él, estás frente al Padre, estás frente a la maravilla de tener a tu Dios frente a frente. Entonces, cuando tú vas al Santísimo, además de hacer la oración, además de hablar con Él, cierra la boca y la mente a los pensamientos y escucha lo que Dios te quiere decir. Porque ahí Él nos da pistas, ahí Él de pronto dice, mira, por ahí de pronto no es por donde tú vas, mira, quiero que leas tal versículo de la Biblia, o sea, pasan muchas cosas, o sea, a todo el mundo le sucede distinto, pero hasta uno puede tener visiones, ¿no? De cosas que debe hacer o que no está haciendo bien. El poder de la oración frente al Santísimo, yo diría que es indescriptible. Es indescriptible y los testimonios que uno escucha, o sea, cada persona lo vive de una forma, ¿no? Distinta. Entonces, si tú vas frente al Santísimo, lo que yo les digo a las niñas, pues puede ser que tú estés viviendo una unión libre, puede ser que tú estés, pues no sé, tu esposo esté en la cárcel y demás, pero Dios nunca te va a ver como la culpable, la que está ahí, la terrible que se ha portado mal. No, Él te va a ver con los ojos del amor. Y si tú vas al Santísimo, te estás diciendo, Señor, yo aquí estoy, te estás presentando frente a Él, ¿sí? Que es lo diferente, lo que se diferencia con la oración, digámoslo, espontánea en cualquier momento. Cuando tú vas al Santísimo, has tenido que recorrer un camino para llegar allí y tener que doblegarte frente a Él. Es un acto de humildad de decir, Señor, yo quiero estar contigo en tu camino, yo quiero que tú me guíes, yo quiero abrirte mi corazón. Entonces, esa es yo digo que el primer milagro que se da, porque ir hasta allá, postrarse, eso no es tampoco tan fácil, ¿no? Cuesta, y muchas personas dicen, no, yo que voy a ir por allá, otros dicen, pero eso que tiene ahí frente, si está cerrado, si ni siquiera estás puesto, no importa, el Señor está ahí.
Así el sagrario esté cerrado, así no esté expuesta a la custodia, Él está ahí. Ahí. Exacto, pues hoy has dado esa lección, nos has reiterado que Jesús está vivo y que debemos aprender a escuchar en el silencio. Eso es lo más importante. Ya para finalizar, Tati, toda esta historia, por supuesto que te motivó a escribir ese libro tan hermoso, El rescate de tu alma. Así se llama, El rescate de mi alma, que lo acabas de editar. Cuéntanos un poquito del libro y en dónde lo podemos conseguir, las personas que quieran conocer más de ti, más de tu testimonio. Cuéntanos un poquito, Tati. Bueno, El rescate de mi alma es un libro que ha tenido, yo creo que si no unas 8 versiones, no han sido poquitas, porque empezó como un testimonio de la enfermedad y de esto y de lo otro, pero después se volvió un libro autobiográfico. Y eso fue pues a raíz de las demás lugares donde estuve recibiendo formación espiritual. Entonces yo decía, uy, no, pero esto, entonces mi libro se está quedando corto, porque lo que yo vi en ese momento fue que tenía que ser un testimonio donde yo realmente me expusiera totalmente y mi vida fuera expuesta de todas las cosas que yo practiqué, que yo hice, que de pronto pues por equivocación y por ignorancia caí en eso, como la nueva era. Entonces, cuando se vuelve un libro autobiográfico, ya uno dice, no, pero es que yo voy a revelar esto y esto, y entonces, ¿qué van a pensar? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y tuve que enfrentar bastantes situaciones de, no, yo mejor no hago nada, yo mejor no digo, yo mejor no hago, pero en el fondo de mí había un mandato de Dios que decía, tienes que compartir las cosas buenas que te han pasado. Y eso fue lo que me mantuvo firme. Duré muchos años escribiendo el libro, pues creo que son muchos, porque son más de 10, porque lo volvía, lo cambiaba de lugar, mejor dicho, le quitaba una cosa, le ponía la otra, bueno, le cambiaba el título, no mejor otro título, no mejor que se llame Un milagro para contar, no mejor que se llame esto, que se llame el otro. ¿Y qué hice? Una señora me dijo, usted le falta, ese libro le falta oración. Y otro sacerdote me dijo, usted está más preocupada por usted que por el libro. Y ese libro es del Señor. Entonces ahí también estaba recibiendo lecciones. Y cuando yo dije, sí, Señor, tiene razón, este libro es tuyo, lo entrego, lo pongo en tus manos. Y lo empecé a revisar en oración. ¿Qué quieres tú, Señor? Ilumina, Espíritu Santo. Entonces sentí que realmente eso era lo que hacía falta y se termina un manuscrito, pues como el 10º, no sé, manuscrito en el que ya yo digo, Señor, yo te lo entrego. Si hay algo más que tú quieras que este libro diga, ilumina. Y en ese sentido ya voy al Santísimo, le pido muchas veces, Señor, entonces lo que él me dice es, ya, no temas, no temas más. Ya, ya. Y empiezan a pasar las cosas. Me encuentro con Marcelita, que está siendo editora de libros en este momento, o sea, como que empieza, cuando yo ya digo, listo, se abren las puertas para la publicación. Entonces, también el dinero, porque a veces uno dice, bueno, esto cuesta. Entonces, bueno, sale una donación, sale un trabajo, sale. Y yo digo, tú estás disponiendo, Señor, en este momento. Así nos habla Él, poniéndonos las personas, poniéndonos los recursos, y ahí es donde ya toma luz, no toma forma este libro. El rescate de mi alma, lo de leer. ¿Por qué? Porque es un testimonio que viene del corazón, un testimonio en donde yo desnudo mi alma, mi ser. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que pronto alguien aprenda algo de mis caídas, de mis sufrimientos, de mi camino hacia la conversión. Y del cómo el Señor rescata mi alma para su rebaño. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues creo que por ahora lo podrán encontrar en la Fundación Creo, muy seguramente. Y también pues directamente conmigo, porque no tiene una edición muy
muy amplia, pero pues los que quieran, sí. Y es más, tengo ya una listica por ahí de personas que han estado por varios esperando este libro. Entonces, O sea, pues es decir, podemos poner tus datos de contacto sí, claro, mi celular, contigo. ajá, y pues Bueno, pues como yo sí les puedo dar fe que es un libro que desde el título, desde la primera página, desde la primera línea que ustedes empiezan a leer ese libro, los tiene atrapados. Se los digo por experiencia propia, o sea, yo me devoré el libro creo que en 6 horas y me paré una vez, no más, pero el libro me tenía atrapada. Realmente es un libro maravilloso, es un libro muy hermoso, es un testimonio muy impactante, muy enriquecedor, con todos los detalles de lo que nos has contado en este testimonio. Y bueno, no, pues yo los invito a que si quieren, pues se pongan en contacto con Tatiana para que adquieran su libro. De verdad que es un testimonio enriquecedor y no que se queden solamente ustedes con el testimonio, sino que también lo compartan, porque les puede hacer bien a ustedes y a otras personas que ustedes conozcan y que estén de pronto atrapados en situaciones similares. Entonces, pues Tati, solo me resta agradecerle a Dios porque nos volvió a encontrar en el camino este año. Alabado sea Dios que nos encontró a finales del año pasado, después de que duramos un buen tiempo desconectadas la una de la otra, pero bueno, Dios dispone todo en el lugar que es, a la hora que es y de la manera que Él quiere. Entonces, pues a Dios gracias que nos volvió a encontrar en el camino, pues para apoyarte también en este proyecto de tu libro. Gracias a ti por estar acá y por abrir tu corazón y ser tan generosa con nosotros. no, gracias por la invitación, Marcelita, y pues cuando quieras estamos disponibles para servir a nuestro Señor con lo poco o lo mucho que podamos hacer por Él. Bueno, pues Tati, muchas gracias. Te auguro lo mejor con tu libro. Dios y la Virgen, pues, despejen los caminos y que tu libro y tu testimonio llegue a los lugares más recónditos de este planeta, que toque muchos corazones, que retumbe en el cielo y que rescate muchas almas. Y recuerden ustedes, por favor, que Jesús está vivo. A ustedes de verdad, público querido, les agradezco infinitamente por acompañarnos, porque sigan estos testimonios, que compartan estos testimonios, que este es el objetivo, y recordarle a la gente que Jesús está vivo. Dios y la Virgen los acompañen. Les agradezco infinitamente. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y enseñándole a la gente que Jesús está vivo. Con base en el testimonio de Marianita que encuentras en este canal, ella fue vendida por su padre biológico cuando apenas era una bebé y desde su infancia fue víctima de maltrato. Marianita es otro Cristo en la tierra, por lo cual es considerada un alma víctima, mística y reparadora. Por designio del cielo, su sustento depende únicamente de la elaboración de un santo rosario que ella misma teje, con la guía y la oración de la Santísima Virgen. Este sacramental, bendecido directamente por la Santa Madre de Dios, ha concedido grandes favores a quienes lo portan con fervor y constancia. Si deseas contribuir con el sustento de Marianita y solicitar su oración de intercesión, puedes encargar un rosario personalizado en el siguiente WhatsApp. Dios no será indiferente a tu generosidad. Con tu ofrenda te devolverá 70 veces 7 en bendiciones para ti y tus seres amados. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.